Bienvenidas, hermanas, bienvenidos, hermanos, a la sesión número 21 de la clase Ética Cristiana. La ética tiene que ver con los principios para definir lo que es correcto y lo que no es correcto. Esto puede tener que ver con principios permanentes, con valores morales, pero esto también entra en juego con el contexto, con las circunstancias, con una serie de variables que nos pueden llevar a definir lo que es apropiado en un momento determinado. El problema de la ética, como la planteamos, es que no se puede uno guiar con absolutos que sean permanentes. Hay principios que son orientadores, pero los absolutos que resultan ser inflexibles pueden llegar a ser un serio problema en determinadas condiciones. Por lo tanto, hablamos de principios derivados de la palabra, principios en base a los criterios de la revelación bíblica y que se aplican en los diferentes contextos dependiendo de una serie de factores. Hemos empezado a ver acerca del principio de no matarás y revisamos acerca de lo que tenía que ver con la pena de muerte y también otros ámbitos que son relevantes, que son parte de nuestra existencia, que son parte de nuestra vida cotidiana. Cierto sentido, la guerra, aunque no siempre esto tiene que ver con lucha entre países, sino muchas veces tiene que ver con la violencia dentro de un país. Vamos a mirar en esta ocasión acerca del aborto, el tema del aborto, y para esto voy a compartirles la presentación. Vamos a mirar con las diapositivas el tema del aborto. Y lo que vamos a abordar, pues desde luego, es el tema ético, las cuestiones éticas. El aborto se puede enfocar como una cuestión médica, como una cuestión legal, pero vamos a ver las cuestiones éticas. Como una definición básica, una definición elemental, tenemos que mirar que el aborto, definido por la Organización Mundial de la Salud, se refiere a la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno. Es la edad gestacional bajo la cual la vida extrauterina es imposible. Hay un debate sobre si en realidad se debe hablar de interrupción, porque la interrupción se refiere a cesar una actividad que tiene algo implícito que es la continuación de esa actividad. Cuando se habla del aborto como interrupción, este no es un lapso de tiempo que se interrumpe, es algo que cesa de manera permanente la existencia del feto, la existencia del embrión, deja de existir. Tendría que decir una interrupción permanente o una evitación del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno. En otra definición, lo que dice es que un aborto es un procedimiento para interrumpir un embarazo. Se utilizan medicinas o cirugía para retirar el embrión o el feto y la placenta del útero. El procedimiento es realizado por un profesional de la salud con licencia. Esto es en una definición de la Organización Mundial de la Salud, es una definición médica, pero nosotros sabemos que hay embarazos que llevan a cabo las comadronas, que llevan a cabo personas que supuestamente, bueno, tienen un saber de cómo hacerlo. Esto se realizaba desde la antigüedad
con ciertas plantas, con golpes, con algunas otras estrategias desafortunadas que provocaban el nacimiento prematuro del feto, y esto pues traía por consecuencia la culminación o en la palabra que se utiliza, la interrupción del embarazo. Algunas otras cuestiones que nos parecen relevantes para comprender el tema es hablar acerca de diferentes tipos de aborto. Se habla de diferentes tipos de abortos y entre ellos tenemos aquí los siguientes. El aborto espontáneo. El aborto espontáneo tiene que ver con cuestiones naturales, no voluntarios ni provocados. Pues puede ser que sean matrices inmaduras, puede ser que desnutrición, puede ser alguna otra condicionante del estado de la madre, la que lleva a cabo este aborto espontáneo, o bien puede ser de que en realidad no se había ubicado bien en el útero, no estaba bien ubicado el cigoto, el embrión, no estaba totalmente en su sitio, y entonces pues viene este embarazo. O puede ser que haya un aborto por infección, un aborto porque la madre, la embarazada, tiene condicionantes físicas que puede ser que ocasionen la muerte del feto, puede ser que sea lo más recomendable médicamente el aborto por causa de una infección bastante seria. Hay aborto, bueno, fallido o retenido. Hay aborto inducido. Son los abortos que se provocan, ya sea con medicamentos, ya sea, decía, con golpes, con diferentes dispositivos. Hay aborto terapéutico. El aborto terapéutico, pues, es una intervención médica que puede requerir de un instrumental, puede ser con aspiración, puede ser en los recursos médicos que se tienen, pero cuando se habla de aborto terapéutico es porque está en riesgo la vida de la madre, o porque hay una enfermedad, hay una condicionante en el feto. Y entonces lo que más se recomienda médicamente pues es la práctica del aborto. Hay aborto legal, aborto ilegal, y hay también aborto precoz, hay aborto quirúrgico y aborto farmacológico, y esto se refiere a la manera de cómo se interviene para provocarlos los abortos. Farmacológico tiene que ver con la aplicación de ciertas sustancias que van a matar el feto y finalmente pues van a provocar o van a ocasionar o llevar a cabo el aborto. Hay diferentes tipos de aborto y ustedes pueden investigar sobre esto. ¿Qué tan serio es el problema del aborto? Bastante serio, porque hay una estadística mundial que estima que ocurren alrededor de 73 millones al año. 73 millones de abortos en el año, ¿no? Esto a nivel mundial, que en cada país tiene sus estadísticas, y veo que esto es realmente algo bastante serio. Esto es en la totalidad, ¿no? En el conjunto, tanto de los abortos clandestinos, los abortos ilegales, como los abortos legales. Como lo que nos interesa es analizar el dilema ético, entonces revisamos las preguntas claves.
Y las preguntas claves son las siguientes. ¿Permite el mandamiento de no matarás, quitar la vida a un feto inocente? ¿Permite el precepto de no matarás? Porque ven que revisábamos si esto significa no asesinarás. ¿Permite el mandamiento quitar la vida a un feto inocente? Y la otra pregunta que está involucrada aquí es, ¿pueden presentarse situaciones en que el Señor podría aprobar el aborto? ¿Todos los abortos tienen la misma carga moral? ¿Todos los abortos tienen la misma responsabilidad delante del Señor? ¿O acaso, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de los factores alrededor del evento, haya algún paliativo, haya alguna forma de disminuir la carga moral? Estos son los elementos que están en juego. Y frente a esto, hay dos cuestiones. Hay una situación personal y una situación social. La situación personal tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con la embarazada, y es una pregunta que se hace la embarazada, o se hace la madre, ¿no? ¿Está bien ante Dios que yo mate al ser fetal que está dentro de mí? ¿Está bien? ¿Está permitido que mate al ser fetal que está dentro de mí? Esta pregunta tiene que ver con pecado, tiene que ver con una relación espiritual delante de Dios y una responsabilidad, ¿verdad?, que conlleva esta condición delante del Señor. La otra pregunta es, ¿está bien que la sociedad, el Estado, en este caso el gobierno, impida que una madre mate a su feto? Y esto tiene que ver con, ¿es el aborto un crimen? ¿Es un delito? En algunos países dejó de ser un crimen. En algunos países ya no se toma como un crimen. En mi país todavía hay, es un crimen después de la 12ª semana. En dos estados o provincias, pero en la mayoría sigue siendo un crimen. Claro que ¿cómo se llama? La legislación pone unas penas no tan severas, no las equipara con quitar la vida de una persona, pero pues sí se habla de meses, o se habla meses de cárcel, o se habla de castigo moral, exigiéndole servicio social a la madre que incurra en esta falta. Pero como en ciertas provincias o estados no está permitido, entonces los médicos se rehúsan a practicarlo, y lo que impera pues es mucho las clínicas clandestinas. Bueno, abortar es matar una vida humana. Abortar, y esta es la definición, ¿no? Abortar es matar una vida humana. La incógnita, y esto es lo que hace el debate, la incógnita es si es una persona. ¿Es una vida humana? La cuestión es si se debe tomar como una persona ya al feto. Recuerden que cuando hablamos de la vida intrauterina, pues se hablan de 3 momentos, ¿verdad? Tres fases, las cuales podemos entenderlas de una manera muy sencilla. Una primera fase se habla acerca de la etapa germinal o etapa preembrionaria. Es una primera fase que va del momento de la fecundación, el momento de la fecundación hasta la
primera semana, algunos sí, hasta la primera semana, ¿no? Luego viene una etapa embrionaria que va de la segunda semana hasta la semana 8 o la semana 12. Y después de esto ya es una etapa fetal hasta el alumbramiento, hasta el nacimiento. Cuando se habla del aborto como tema de que es matar una vida humana, se debe entender los siguientes elementos. El feto es otra vida. No es la misma vida de la madre, ¿no? No es la misma vida de la madre. No es exactamente como un miembro más de la madre, porque se habla de una vida distinta, de una vida diferente de la vida de la madre. Hay, creo que varios elementos que me llaman la atención sobre esto, y es el hecho de que el feto tiene una carga genética diferente a la madre, o puede tener, tiene una carga genética. No es igual, ¿verdad? No es la misma que la madre, es una carga genética diferente. También hay otro elemento que me parece importante, y es que el ritmo cardíaco del feto es distinto del de la madre, por lo tanto se habla de otra vida, no es la misma vida de la madre. Y el factor sanguíneo puede llegar a ser distinto del de la madre. Además, este feto, de que produce estos elementos o tiene estos elementos que son distintos a los de la madre, está produciendo también algunos elementos como la placenta, que se supone que es producida por el feto y no tanto por la madre. Entonces, esto hace interesante el hecho y lo hace muy significativo. Por esto, cuando se habla de abortar, no se habla de estar quitándole una parte a la madre, sino es estar hablando de extraer una vida diferente que se está gestando en el vientre de una mujer. Y el dilema, decía, el dilema es el dilema ético. Para ver lo que está en juego aquí es cuando esta vida humana se convierte en persona. Y hay 4 planteamientos. Un planteamiento es que es persona desde el momento de la concepción. Desde el momento en que el espermatozoide o la célula del espermatozoide se une con el óvulo, desde ese momento de la concepción ya es una persona. Otro planteamiento dice que es cuando recibe la propiedad esencial de lo que es una persona. Sería como cuando se recibe el alma, ¿no? Cuando recibe aquel elemento subjetivo que hace de un ser humano un ser individual. Y hay otros planteamientos que dicen que es cuando, aquí mismo, no refiriéndose al alma, sino refiriéndose a las funciones cerebrales, a las funciones con las que más tarde va a elaborar una conciencia, va a poder definir una identidad, y esto se juzga que ocurre alrededor de la semana número 12, cuando tiene funciones cerebrales. Entonces se dice que a partir de esa semana es una persona. Y otra postura es que es persona en el momento de nacer. Antes de nacer no es una persona, es un feto, es un embrión, es un cigoto, es lo que sea, pero no es una persona, sino simplemente se le ve como una vida biológica. Y hay otro punto de vista que afirma, que sostiene que se convierte en persona cuando, más bien se convierte en persona en un proceso gradual, sin un punto fijo.
cuando va teniendo un desarrollo. Y entonces queda como algo indefinido, queda bastante indeciso. ¿Cuándo es persona? ¿Okay? O si alguien que tiene un síndrome por el que no alcanza a tener funciones cerebrales o un nivel de conciencia aceptable, válido, si es considerado como persona. Entendemos que todo ser humano en quien fluye una vida humana, no solo cerebral, sino de sensaciones, de afecciones, todo lo que viene de seres humanos es una vida humana. ¿Sí? No es de que de seres humanos pues nacen delfines o nacen cocodrilos, nace un humano. Entonces, este es el dilema, este es el debate, esto es lo que está en la controversia en en los estados, en los gobiernos, en las cámaras que definen sobre el aborto. ¿Cuáles son los elementos que están involucrados? ¿Cuáles son los elementos que están involucrados en el momento o en la práctica del aborto? Por un lado, está involucrada la madre, sus derechos. ¿Tiene la mujer el derecho a definir sobre lo que ocurre dentro de su cuerpo o no tiene derecho? ¿Es el aborto una decisión de la madre? ¿Es solo de la madre? ¿También del padre? ¿La madre tiene derechos o es una imposición del gobierno, es una imposición de la sociedad que le dice no puedes abortar? ¿A quién define? ¿Quién lo establece? En la decisión ética, entonces están determinándose o están en juego los derechos de la madre. Otro aspecto es la salud de la madre. Está involucrada la salud de la madre, la salud emocional y la salud física. Se dice un rotundo no, pero ¿qué pasa cuando se enfrenta a una situación de una alteración grave? Hay mujeres que padecen preeclampsia, que es, se sube la presión de una forma que pone en riesgo la vida de la madre, o después de estar embarazada le detectan que tiene un tumor, que tienen que hacerle radiaciones, tienen que hacerle tratamiento correspondiente, y esto va a significar muy probablemente la afectación del feto. Está involucrada la salud de la madre, la salud física, pero también puede estar involucrada la salud emocional, que si es ese feto producto de una violación, que si es esto producto de incesto, tiene que llegar a término, tiene que obligarse a que venga nazca ese hijo, esa hija, tiene que em, sufrir la imposición de la norma, de la ley, o hay alguna condicionante que le permita practicar el aborto en términos de la salud. Está también en juego la situación, el hogar, el trabajo, las relaciones, las creencias, ¿no? El contexto donde está la madre, ¿no? El contexto de la madre. Hay lugares, hay países en los cuales se permite el aborto por causa de una pobreza extrema o por causa de que ya tienen demasiados hijos, entonces el Estado les permite el aborto. Algunos estados en donde restringían el número de hijos, cuando ocurría un aborto un embarazo no deseado, entonces el aborto es como una forma de control natal. Influye
las relaciones y las creencias, ¿no? Me acuerdo, uno de los argumentos que se utilizó en Argentina es la objeción de conciencia, y que es el hecho de lo que tenía que ver de que tengo mis creencias, tengo mis posturas, ¿verdad? Tengo mi ideología y quisiera defender mi ideología. Por ejemplo, su ideología es no querer tener hijos, y si les fallaba el método anticonceptivo y quedaban embarazadas, y entonces el argumento es, yo no quiero tener hijos, esa es mi convicción, no tener hijos. Quiero ser profesional, quiero cuidar mi cuerpo, quiero pasear, quiero hacer una vida donde no tenga que estar mirando por otras personas. Y entonces argumentan, ¿verdad?, la posibilidad del aborto con este elemento. También está en juego el feto, que es la condición del feto. ¿Qué hay si detectan un síndrome grave? ¿Qué hay si detectan que tiene un estado de una malformación bastante grave? Como un caso que yo recuerdo, el caso de un niño en el cual no se le desarrolló el intestino grueso, no se le formó el ano, no se le formó el recto, y entonces pues estaban diciéndole a la madre que tenía como la autorización de que abortara porque su hijo no iba a poder sobrevivir. Ella no quiso abortar, lo dio a luz. Tuvieron que ponerle una bolsa, no recuerdo el nombre, como le llaman las bolsas, que es en donde van todos los desechos orgánicos, y esperaban hacer una serie de operaciones para ver si era posible formarle al niño lo que faltaba. No sobrevivió, apenas sí vivió como unos 5 meses, 4 o 5 meses, pero la madre lo tuvo casi todo el tiempo en sus brazos, casi todo el tiempo lo tuvo en sus brazos, porque fue la manera en que logró que sobreviviera. Y bueno, fue una situación muy compleja emocionalmente. La madre quería que ese hijo viviera, pero nosotros entendemos que hay situaciones en las cuales está en juego la verdadera condición de la madre y del feto. Está obligada la madre a llegar a final del embarazo y dar a luz el hijo, aun cuando esto signifique un ser con serias deformaciones. Es lo que está en juego, ¿no? Se habla de los derechos de la madre, ya hablábamos de esto, derechos del niño, derechos del padre, de los médicos, de las enfermeras, de la sociedad. Perdón. Algunos médicos están en contra de practicar el aborto, pero como en los hospitales donde trabajan, sí son hospitales que están de acuerdo en su política del aborto, los médicos se enfrentan a un serio problema, no quieren practicarlo, no quieren participar, y si no hay manera de arreglarlo, pues muchas veces se ven forzados, se ven obligados, con el riesgo de perder su licencia médica, porque deben hacer lo que el paciente les pide o lo que el paciente tiene derecho de su bienestar. La ley también está en juego. ¿Qué está permitido? ¿Qué está prohibido? Porque hay una ley. ¿Funciona esa ley? Esto cada uno lo puede ver en su país. Cada uno puede revisar cómo están las normas con respecto de este tema. Otros puntos que también están en juego
es el padre, la condición del padre, la ausencia del padre, la presencia. El padre puede opinar, no puede opinar, las actitudes, las creencias del padre. Los valores éticos de la madre, el padre, el personal médico, de la ley, del público en general. También esto está en juego. En Estados Unidos se ha hecho muy controversial porque algunas clínicas abortistas han sido asediadas por grupos fundamentalistas cristianos que incluso algunos se han atrevido a poner bombas en una clínica abortista. Y hay también áreas oscuras aquí en por qué practican el aborto o por qué se fomenta el aborto. Algunos dicen que de los de las placentas, de las células madre, de lo biológico abortado, se están haciendo algunos medicamentos. Entonces, hay instituciones que reciben todos estos, todos estos seres abortados y con estos están produciendo cosas para mejorar la vida de algunos. Se encuentra también aquí la presión familiar de otros niños, de padres, de familiares, y si ya son un número muy elevado de hijos y los familiares, la familia extendida, reprueba el aborto, pues esta es una situación muy tensa emocionalmente para la persona que está por decidirlo. La opinión pública, los medios de comunicación, los puntos de vista locales, no sé en su país, pero en nuestro país cuando alguien aborta y se conoce y no hay no hay una circunstancia médica, no hay una condicionante como que le autorice, pues la persona va a recibir bastante reproche social. Influyen las creencias religiosas, el concepto que se tiene en la iglesia, en la Biblia, las prácticas habituales, las propias creencias de la madre, del personal médico. También dentro de esto, en la definición influye, o en la decisión influye, la expresión sexual. ¿Cómo ocurrió este embarazo? ¿Ocurrió dentro del matrimonio? ¿Está fuera del matrimonio? ¿Fue producto de una violación, de incesto? ¿Cuáles son los elementos? Si ustedes son padres, madres de una hija adolescente que fue violada y producto de esa violación, ella queda embarazada. ¿Ustedes qué opinarían? ¿Habrá la obligación de llevar a término ese embarazo y que nazca el bebé? ¿O hay un derecho, hay una permisión del aborto? Estas son las cuestiones morales, ¿no? Otros elementos también tienen que ver con la situación económica, con los prejuicios y emociones, con la actitud del doctor, con la actitud de las enfermeras, con la liberación de la mujer, con la definición de la vida, definición de persona, como ya mirábamos antes. Todos estos elementos están en juego, no simplemente es un no o un sí, sino que son toda una serie de factores que son bastante serios, todos ellos, para tomar una definición. Frente a estos elementos, el planteamiento que se hace es el siguiente. ¿Cuál es la declaración que nosotros podemos tener? Y es la siguiente. La Iglesia de Dios, Séptimo Día, es una organización cristiana que está a favor de la vida desde la concepción. Consecuentemente, estamos en contra del aborto. Esto es la expresión fundamental. Es la expresión fundamental. Esta es la afirmación, una afirmación de reconocer el valor de la vida. Y pensamos que es tal vez sea muy sencillo, muy elemental, pero la consideramos adecuada, básica, para poder encarar sobre este asunto que resulta ser tan complejo
tantas veces, ¿no? Déjeme hacer algunos comentarios aquí sobre esto, ¿no? Muchas veces se ha argumentado políticamente sobre el aborto para tratar de disminuir la carga emocional y se hace todo un debate político, un debate pues a veces muy intenso, ¿no? Sobre por qué sí al derecho del aborto. Porque se enfatiza, por un lado, los derechos de la madre, ¿no? Se enfatiza los derechos de la madre en contra de el derecho del nuevo ser que está ya en formación, que se está gestando hacia una plenitud y que es indefenso. Hay una serie de falacias que me parecieron muy interesantes, ¿no? Argumentos que son engañosos para abordar sobre este planteamiento, ¿no? Se habla muchas veces acerca de que la legalización del aborto sería la solución de un problema de salud pública. La verdad es que en la práctica no se ha convertido en una verdadera solución de salud pública. Se han aumentado mucho la práctica del aborto con su consiguiente complicación para las vidas de las mujeres y complicaciones también, incluso en el gasto de el porcentaje que se determina desde los presupuestos estatales, pero también ha traído esto muchas complicaciones porque algunos estiman que se favorece las relaciones sexuales indiscriminadas porque pues algunos piensan, bueno, se permitirá el aborto, entonces hay como más tolerancia o hay más consentimiento de las relaciones sexuales a menor edad y pues esto lleva también a la existencia de muchos embarazos en adolescentes y muy expuestos a la decisión del aborto. No ha sido una solución médica, no ha sido una solución de la salud pública real, ¿no? Algunas veces se argumenta que el feto no es un ser humano, sino solamente un conjunto de células. Esto se argumenta muchas veces. Sin embargo, ya mencionaba acerca de lo siguiente, ¿verdad? De que cuando se unen los núcleos del espermatozoide y del óvulo, cuando se unen los núcleos, forman un nuevo ser con ADN propio, distinto de sus progenitores, ¿no? Y comienza ya su desarrollo natural. Va teniendo su desarrollo natural, no es un ser completo, no es un ser ya en estado total, pero lo fundamental, lo esencial, ya lo tiene consigo, ya tiene toda la información. Lo que va a llevar a cabo será este desarrollo. Y es la vida, es una vida humana, es la vida de un ser humano, ¿no? Y la vida de este ser humano comienza en la concepción. No es de que antes era solo algo biológico y de pronto le entró algo que lo hizo humano. Esa vida no puede ser otra vida que una vida humana. Viene de seres humanos y se va a convertir en una existencia humana. Se dice que con el aborto la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, pero estábamos señalando que el niño en gestación o si este niño o niña en gestación no es parte de su cuerpo,
porque tiene un ADN distinto, tiene el ritmo cardíaco diferente, tiene el factor sanguíneo diferente al de la madre, genera su propia placenta, la cual es distinto del cuerpo materno. Cuando se extrae la placenta, no se está extrayendo algo que tiene que ver con el cuerpo de la madre, sino tiene que ver con el cuerpo del nuevo ser que se ha formado dentro de la madre. Se dice entonces que la madre tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, y eso lo entendemos, tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, pero aquí el dilema ético es que no tendría derecho a decidir sobre un cuerpo ajeno. Viene de ella, pero no es ella. Muchas veces se dice que los argumentos en contra del aborto son religiosos. No son los únicos elementos, no tiene que ver únicamente con la ideología religiosa, también tiene que ver con la ciencia, y parte de esto que he señalado anteriormente tiene que ver con la ciencia. Esta no es una práctica exitosa de salud reproductiva, porque se dice es la manera de tener un control natal. Creo que puede haber mejores recursos para tratar de tener una salud reproductiva, pero no a través de esta práctica, la interrupción del embarazo. Bueno, estos serían algunos elementos, ¿no? Algunos elementos con los cuales nosotros podríamos abordar el tema del aborto, ¿no? Y parte de la... Perdón. Se me movió. Parte también de la declaración sobre el aborto, en donde señalamos que respetamos la vida desde la concepción si dejamos estas circunstanciales. Comprendemos que hay casos especiales en que está en riesgo la vida de la madre, o por lo que el aborto terapéutico podría ser necesario. Tiene que ver con preservar la vida de la madre. Y aquí también hay algunos que estarían de acuerdo cuando es producto de una violación. Y este es un tema bastante debatido sobre si el feto es producto de una violación, si se debe llevar a término. Algunos dicen que sí, que se debe llevar a término, y que después de que nazca el bebé se dé en adopción o que lo críe como algo inocente. Pero para muchos también hay ahí ciertas implicaciones psicológicas bastante serias, porque podría estar refiriéndose pues a un recuerdo permanente de la violencia, de cómo vino ese hijo, y puede ser de que no exista una buena relación emocional con ese hijo nunca. Y está ahí el debate, ¿no? Está ahí la controversia. Si acaso cuando hablamos de la salud de la madre, también implica la salud emocional, la salud espiritual de la madre. Pero de seguro aquí sí tiene que ver con la salud física, la supervivencia, la seguridad de la madre. Se opta por el ser más avanzado, ¿verdad? Por el ser más avanzado. Como parte de la aclaración también incluimos que se rechaza toda práctica de planificación familiar que incluya métodos abortivos, ¿no? Como la pastilla del día siguiente y otros más. Bueno, este es el tema acerca del aborto. Vamos a dejar aquí la presentación y vamos a tener un momento para comentarios o preguntas que ustedes deseen presentar. Si hay alguna pregunta, comentario que deseen señalarlos en este momento, con mucho gusto vamos a escucharlos.
Buenas tardes, doctor, Bueno, ¿cómo le va? vamos a escuchar primero a John Ángel para no darle lugar a Biesers como casi todas las sesiones primero. Hermano, con mi esposa nos preguntamos Sí, en este aspecto del aborto, lo que la iglesia piensa, ¿no? Y dice que, sin embargo, comprendemos que hay casos especiales en que está en riesgo la vida de la madre, lo que el aborto terapéutico podría ser necesario, sí, ¿cierto? sí. Y hermano, ¿hasta qué punto podemos aceptar esa parte? O si es preferible dejar que Dios sea el que decida ¿Que, eh, realmente por las dos vidas, ¿no? Porque que tenemos, quién? Nomás aclárame, ¿que quién? ¿Que o quién sea, decida? sí, Dios Dios. sea el que Eso, decida, sí, gracias. Sí, adelante. porque hermano, tenemos la experiencia de una familiar que ella le dijeron médicamente que tenía que abortar porque tenía demasiada edad, porque tenía problemas físicos, tenía trombos, tenía bueno, cualquier cantidad de cosas. Y ella dijo, no, señores, voy a tener a mi bebé y se retractó de la decisión de los médicos, dijo, lo voy a tener. Dios es el que manda en la vida, Dios es el que tiene la última voluntad, la última palabra. Y ella siguió su embarazo y tuvo una niña sana, salva, ella también está sana y salva. Entonces nos preguntamos con mi esposa, ¿qué nivel de riesgo debe tener la persona, la madre, para que esto sea aceptado, ¿no? El aborto. Ujú, ujú. Muy bien, muy valiosa la pregunta. Creemos que sean en casos extremos y totalmente confirmados de que la vida de la madre depende de, ¿verdad? Eh, que deje de estar embarazada, ¿no? Este, creemos que hay casos así, no todas las afectaciones pueden ser motivo de esto, porque entendamos, el aborto lo definimos como pecado, ¿sí? Se define como pecado, si él es quitarle la vida a, a otro ser. Este, pero el dilema es cuando tienes que elegir entre dos seres, una vida que comienza y una vida más desarrollada, como en este caso la madre. Y es un dilema ético porque el, el, el dilema es para la mujer, es si ella lo decide y si está solo en ella, decir, ¿verdad? Como en este caso, en el ejemplo que tú dices, ella dijo, no, yo decido y yo digo que seguimos, ¿verdad? Sigue el embarazo y que resulte lo que tenga que venir, lo cual no siempre garantiza que vaya a sobrevivir ella, porque puede ser que sobreviva solo el bebé o puede ser que mueran los dos. Y están en juego muchos elementos. Está en juego el número de hijos. Si esta persona tuviese una edad de unos 35 años de edad, tiene 7 hijos y este es el número 8, el hijo menor tiene 2 años, el otro tiene 4, tiene 6, tiene 8 y ella dice, no, yo me la juego y que sea lo que Dios quiere. Pero aquí el elemento es, ella está en la oportunidad de decidir si va a sostener su vida porque va a tomar en cuenta a los demás hijos, va a tomar en cuenta todo el entorno de sus condiciones, o dice que sea lo que sea. Por esto es un dilema ético y no hay recetas, ¿va? No hay recetas absolutas. Y la excepción es para no condenar moralmente, para no condenar éticamente a la persona que se vea en esa necesidad, ¿sí? Para decir sí es una falta, pero entendemos que puede ser perdonable, entendemos que puede ser justificada
por el conjunto de elementos que están en una situación determinada, ¿no? En una situación definida. No sé si me explico, John. Lo difícil es que no hay soluciones para todos los casos, ¿verdad? Sino son principios con los cuales nos ayudamos a definir las circunstancias más complejas, ¿sí? Y lo hacemos como un principio. El principio es no practicar el aborto, ¿verdad? Ya hay muchos casos en los cuales las familias, las mujeres cristianas dicen, no, vamos a perdurar, ¿verdad? Vamos a preservar por diferentes circunstancias, lo continúan el embarazo y por bendición de Dios llegan a buen término. Pero también entendemos que hay elementos complicados. Yo conocí a alguien que estaba alrededor de los 28 años de edad, le apareció un cáncer cuando estaba embarazada del tercer hijo y les dijeron, tienes que empezar el tratamiento ahora, tienes que empezar el tratamiento ya, porque estaba como en el segundo mes del embarazo y le dijeron, te vas a esperar 7 meses, en 7 meses el cáncer va a avanzar. Era un tumor y era un tumor eh, eh, de ovarios, creo, y pues ellos decidieron o ella decidió que iba a seguir. Ah, al final, cuando ya tuvo a la bebé, el cáncer estaba extendido. Recuerden, ¿verdad? El cáncer hace metástasis, se había extendido a otros órganos y creo que sobrevivió después de dar a luz algo así como 2 meses, porque ya en los últimos tiempos había comenzado a tener muchos dolores y fue agónico ya cuando le operaron para hacerle nacer el bebé, estaba invadida en muchas partes y entonces allí fue su decisión moral. Este, eh, es continuar con la vida de un ser que está en gestación, que tiene 2 meses, en la vida intrauterina y con la consigna o con la disyuntiva de dejar sin madre a otros 2 que ya tenía y al tercero que estaba llegando. Por esto es un tema que no podemos tener una definición absoluta, ¿no? Y están ahí los elementos. Pero ojalá que seamos sabios en cada momento que se requiera tomar la decisión. Gracias, John. Gracias, pastor. Le bendiga. Amén. Pase, hermano. ¿Puedo comentar Un momento, Matías. Estaba Abieser, ¿sí? Ah, perfecto. Sí, Abieser. Bueno, yo más que preguntar, hoy voy a comentar, porque deben estar cansados de mis preguntas. No yo, cansados. bueno, no, yo iba a comentar que tengo una amiga, bueno, amiga hace tiempo porque ya no hablamos, que me decía que estaba a favor del aborto porque, no sé, no me acuerdo de sus argumentos, porque la verdad es que yo le corté cuando me dijo los argumentos que tenía, la verdad. Yo le corté el contacto y nunca más hablamos. Y la verdad es que decía sobrepoblación y porque no se podría adoptar a la gente. La verdad es que mi mamá acá comentó que no es tan fácil encontrar un chico. No es como que vos vas a un lugar y está lleno de chicos y como en las películas de Hollywood que todos los orfanatos tienen 200 chicos y tenés que seleccionar entre tantos a uno. No, acá parece que la cosa es distinta. Y bueno, la verdad es que yo no, los comentarios de la gente pro aborto siempre son los mismos, que son muy malos. No sé usted qué opina. En la mayoría de los casos sí. Muchas veces tiene que ver con motivaciones económicas. Este argumento de la sobrepoblación creo que no es tan serio. En nuestro tiempo existen bastantes
métodos anticonceptivos muy eficaces eh, y creo que eh, tiene que ver más que nada con criterios, con una idea de que este, lo que hay dentro de la madre no es como un nuevo ser, no es como una persona. Y muchas personas o muchas creen que no están matando a una persona, sino simplemente como deshaciéndose de un tumor, como quitando células que estaban creciendo dentro del vientre. Y ese es el problema. El problema es más bien ideológico, diría yo. Matías. Sí, por ahí lo escucho cuando da las explicaciones y me hace que no le debe ser está siendo fácil contestar porque realmente, a ver, yo quería hacer el comentario porque a nosotros nos pasó una situación con mi señora hace 3 años atrás, fuimos al médico por otra situación y resulta que ella tenía un atraso y se va a hacer ya el doctor ahí, porque en realidad me estaban atendiendo a mí, y bueno, y le dice, te voy a hacer el test de embarazo y estaba embarazada. Entonces fuimos rápido al ecógrafo para ver, porque ya nos había mandado de ahí, y nos dicen que había dos anillos, o sea, como que se estaban formando dos embriones. Y le dice, vos no tenés pérdida porque uno está desprendido y el otro está vacío. Y fuimos con lo que usted dijo, fuimos a la ginecóloga rápido y ella, perdón, como el hermano John contaba, fuimos y la ginecóloga quería hacer ya el aborto, ya. Y nosotros dijimos que no, somos cristianos y bueno, Dios tiene la última palabra. Y bueno, resulta que le mandaron reposo por 2 meses y le dieron óvulos. Bueno, pasó los 2 meses y bueno, no se dio. Fue un dolor muy grande para nosotros porque tenía mucha esperanza y el esperar y eso, ese reposo fue bastante tedioso. Tuvieron que practicar el legrado, digamos, un aborto clínico. Nosotros sufrimos mucho, es un poco complicado cuando pasa eso. Pero después, con el tiempo, quisimos buscar, ahora después de eso nació nuestra hija Sara, pero le preguntamos a la doctora y solo atendió a decir que la naturaleza es sabia, digamos. Entonces yo ahí entendí el poder de Dios y digo, ¿de qué habrá detenido el Señor en ese momento para que no se forme ese embrión? Y bueno, tuvimos que hacer eso, practicar en carne propia lo que es el dolor en primer lugar, el sufrimiento yo me pongo en el lugar de las madres y también de tomar decisiones muchas veces complicadas y caminar por fe. Y resulta que a veces eso parece que no es suficiente, por así decirlo, sino que también hay que experimentarlo. No sé si me explico, pero nos pasó, por eso era a modo de comentario, que no es tan fácil explicar y son situaciones muy diferentes y hay que a veces actuar por fe y esperar en el Señor. Y como también a aprender a saber cuando Dios dictamina las cosas, como todas las cosas. Claro, claro. Este dilema es cuando tenemos el riesgo inminente, ¿no? O sea, no cuando hay ciertos peligros o cuando hay ciertas situaciones incongruentes, sino cuando es evidente el riesgo de vida de la madre. Esa es ahí la circunstancialidad que en la iglesia ha dejado y está, pues, también incluso a decisión, ¿no? Finalmente es una decisión de cada pareja o de la mujer, sobre todo, porque aquí en este caso yo creo que no es el padre, no es el varón quien puede obligar una decisión, ¿verdad? Porque uno puede decir, no, yo quiero que lo tengas, ¿no? Pero puede ser que me mueran, pues no importa, yo quiero tener ese hijo. Está ahí el dilema, porque ya es decidir sobre una vida. Quiero que sí seamos conscientes, ¿verdad? Del elemento es decidir sobre vidas que están en juego, ¿no? Tanto la del feto como la de la madre. Sí. Pero es cuando, pues, esto está demostrado que es un riesgo, ¿no? Demostrado. Y eh, alguien puede decir, en fe, yo opto por continuar el embarazo, pero también es una expresión de fe
Decir, el Señor me lo está mostrando, estoy viendo todas las evidencias, es muy claro, ya tengo todas las opiniones médicas reunidas, no es algo a la ligera, ya está probado, está demostrado que no hay otra solución, y entonces es ahí cuando, el problema es cuando tienes que elegir entre dos vidas, ¿no? Y también puede ser esta una decisión de fe, está ahí ya siendo demostrado. Ese es cuando nosotros vemos el gran dilema, es como hay un relato argentino, no sé si lo han escuchado, que se llama La Barranca del Lorero. Lorero, hay alguna gente que se dedica a atrapar loros o agarrar los huevecillos de los loros y hacen sus nidos en barrancas donde se tienen que colgar. La persona que va a buscar los nidos se cuelga, está atado algo ahí arriba y van bajando para llegar hasta los nidos. La Barranca del Lorero plantea un dilema. Un matrimonio joven lleva a su niño y mientras el varón va bajando, la mujer le está ayudando a sostenerse con la cuerda, está enredada en un árbol y ella va soltando poco a poco para que él baje. Pero ve que su niño, que gatea, empieza a caminar hacia la orilla de la barranca. ¿Qué hace? Esos son los dilemas éticos. Okay. Clelia. Buenas noches a todos. Sí, yo había levantado la mano y después bajé, porque en realidad yo había hablado ayer del caso de mi compañera que había procedido con el aborto. Bueno, ella no es cristiana, es católica. El embarazo de ella fue terrible porque fue una noche que salió a un boliche, se encontró con un muchacho, se acostó con ese muchacho, el muchacho era casado, tenía su familia en otra provincia. Bueno, ella se embarazó de ese muchacho, habló con el chico y le contó lo que había pasado y el chico automáticamente le dijo que abortara porque él tenía su familia y tenía sus hijos. Cuando ella me cuenta a mí que parecía que estaba embarazada, yo le dije que no abortara porque, a ver, era una vida. Y hablamos con mi mamá y hablamos con ella, le dijimos, nosotros te vamos a ayudar en todo lo que necesites, pañales, leche, lo que necesites, venís y nos pedís o hablás con nosotros, si tenés que quedar en casa, te quedás con nosotros en casa. Porque ella no sabía cómo explicarle a la madre o cómo explicarle a su familia, cómo vuelve a la casa después de eso. Y bueno, ella al tiempo, yo la acompañé a hacerse la ecografía y todo, y estaba embarazada, era verdad que estaba embarazada, y no sé, hacer al mes, ella no me escribió más, y cuando yo le mando un mensaje, la llamo para ver cómo estaba. En ese entonces todavía no era ley acá el aborto ni nada de eso, entonces ella empezó a buscar de qué manera podía abortar, y una enfermera clandestinamente le dio unos óvulos, no sé cuánta cantidad de óvulos les dio, y le dijo, bueno, ponete estos óvulos y automáticamente se va a empezar a producir el sangrado y se va a dar el aborto. Y fue así, ella se puso los óvulos y después le agarró una infección y estuvo internada como 4 días en el hospital porque, claro, al abortar y al no limpiarse todo, es como que eso le produjo una infección en el útero y estuvo bastante tiempo muy mal hasta que se tuvo que medicar y todo, pero nadie supo de eso, sabía yo y supo la enfermera que le dio los óvulos y nadie más, no se enteró la madre, no se enteró nadie. Entonces por ahí es como que yo me sentí frustrada, porque yo siendo cristiana no pude evitarlo de ninguna manera. Eso quería compartirlo. Gracias, Clelia. Bien, por tiempo, vamos a cerrar aquí la sesión. Muchas gracias por haber participado. Nos encontramos enseguida. Tenemos 10 minutos de receso. Dios les bendiga.